en la que alcanzó su licenciatura en 1990. Luis, además, se licenció en Derecho en nuestra universidad al año siguiente. Tras un año en Brujas, en Bélgica, en el Colegio de Europa, viaja a la Universidad de Chicago, en la que logra el doctorado en Economía en 1998. Desde ese momento y hasta 2008 es profesor de Economía y Estrategia en dicha universidad. Sus áreas de investigación empezaron a ser el crecimiento de la productividad, las nuevas tecnologías y la organización del trabajo. Ha sido profesor visitante en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 2007 recibió el premio Fundación Bacu Herrero al mejor investigador español de menos de 40 años en los campos del conocimiento económico, empresarial y social. En dicho 2007, ya en Londres, fue codirector dentro del programa de Organización Industrial del Centro de Investigación de Política Económica. Y desde 2009 es catedrático de Economía y Estrategia en el Departamento de Administración de Empresas y en el Departamento de Economía de la London School of Economics. Es autor de una centena de publicaciones científicas, de una docena de libros, es miembro de la Sociedad Econométrica y de la Asociación Europea de Economía, entre otras. Fue fundador del blog económico Nada es Gratis y bloguero habitual en él y coautor del libro del mismo nombre. Ha pertenecido a varias comisiones de expertos y coordinado informes sobre diversas reformas del estado del bienestar, del mercado del trabajo y el último sobre la Universidad Española. Hoy vuelve a la que quiero que considere su casa y nos va a presentar su visión de lo que debe hacer España para salir de la crisis. Esas tres partes, ¿de acuerdo? Bloque 1, el mundo. Bloque 2, España, qué ha pasado con España y por qué me parece que España está abriendo un poquito su camino. Y bloque 3, qué cosas habría que hacer. Entonces, todo esto es una reflexión que está en este libro. ¿Cuáles son los principales aspectos del mundo? Para pensar en qué tiene que hacer España hay que partir de en qué mundo vivimos. Y qué hemos aprendido sobre el mundo que vivimos y cómo lo interpretamos y qué nos dice sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, me gustaría enfatizar en este aspecto dos ideas. Una es la idea del crecimiento económico y cómo crece el mundo y por qué crece el mundo, qué hemos entendido sobre eso. Y la segunda idea es la idea de la importancia del talento y la economía del conocimiento. Déjame que empiece por la primera. El crecimiento económico. Yo creo que el problema que los economistas han estudiado desde el principio, si pensáis en cuál es el título de Adam Smith, es una investigación, del libro de Adam Smith, es una investigación sobre las causas de la riqueza de las naciones, es por qué los países se hacen ricos. Y la pregunta por qué se la hace a Adam Smith, porque realmente esa es una pregunta nueva cuando se hace. Realmente los países no se hacían ricos, ¿de acuerdo? Durante miles y miles y miles de años, decenas de miles de años, la existencia de los humanos o de sus predecesores era, como decía Hobbes, corta, bruta, fría, una existencia de supervivencia, ¿de acuerdo? Y si uno ve los niveles de renta per cápita del mundo, hasta el año 1700 o 1600, básicamente son planos. No había crecimiento económico, ¿de acuerdo? El mundo no ha crecido nada hasta antes de ayer, ¿de acuerdo? La existencia de un siervo o un agricultor del siglo XIV, del siglo XV, era la misma que la de uno que vivía en Macedonia en el siglo III a.C., más o menos, ¿de acuerdo? ¿Qué cambia? ¿No? Y esa es la pregunta. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Y podemos dar muchas respuestas. Una respuesta puede ser los recursos naturales. Pero realmente los recursos naturales existían antes y existían después. Los recursos naturales no explican la diferencia de crecimiento económico entre unos países y otros. O sea, hay países que tienen recursos naturales maravillosos que no crecen, que son una birra de países, ¿no? O que son países con instituciones, con muchas cosas que voy a discutir en un momento, como Nigeria. Hay países sin ningún recurso natural que les va muy bien. Hasta ese momento no puedes explicar ni la variación entre países ni la variación a través del tiempo pensando en los recursos naturales. Puedes pensar en la geografía, pero tampoco la geografía explica de repente un comienzo del crecimiento económico. Y tampoco la geografía explica por qué países del hemisferio sur, como Australia, les va fenomenal, y países del hemisferio norte, otros países que pueden estar en el hemisferio norte, como Azerbaiyán, no. O sea, tampoco. Entonces,
¿Qué pensamos que es? Bueno, la causa del crecimiento económico son las ideas, la innovación, ¿no? Ha habido 3 revoluciones industriales seguidas. La primera, con todas las invenciones relacionadas con el vapor. La segunda, con las invenciones relacionadas con la electricidad y las comunicaciones. Y la tercera, que es la que estamos viendo ahora, que son relacionadas con la electrónica. Todas estas ideas, claro, cuando uno se inventa un coche, pues eso no crea mucho crecimiento económico. ¿Qué sería? Pues tiene un coche, que viene con un caballo, va con un coche. Pero cuando se inventa un coche y ya hay una plataforma, todo el mundo ve esta invención y existen otros miles y miles y miles de empresarios, de inventores que se pueden inventarse una ruedita mejor, a inventarse un volante mejor, a ponerle unos frenos mejores, etc. Esa innovación, una innovación, está generando crecimiento económico durante años y años y años, ¿no? Pero claro, seguimos con el mismo problema. ¿Por qué de repente se puso la gente a inventar como loca? ¿No? ¿Por qué de repente tantas ideas que estaban por ahí, se supone, que no se habían inventado, de repente aparecen? Y aquí es donde yo creo que Adam Smith era una preocupación de Adam Smith y es una preocupación de los economistas desde Adam Smith, que yo creo que ha habido varios premios Nobel de Economía recientes, como Douglas North, como otros pensadores económicos, que, digamos, han ido refinando nuestro entendimiento de este tema, ¿no? Y para entender el tema, es interesante pensar en Inglaterra y España. Pensemos quiénes eran los países ricos, el primer mundo, los más ricos en el año 1600, en el año 1580. España, Holanda e Inglaterra. Son los 3 países más ricos. Uno se lo inventa todo, otro se inventa bastante. Y otro no se inventa nada, somos nosotros. Claro, lo fácil es decir, bueno, es una cuestión cultural, que inventen ellos, los españoles nos gusta inventar. A mí, sinceramente, no me convence la explicación. Y la gente que ha pensado en ello con cuidado, no le convence. No hay, obviamente, diferencias genéticas ni de otro tipo que le expliquen. Y lo que sí que hay una diferencia muy importante en cómo se genera la riqueza de esos países. Fijaros que España conquista un territorio que es muy rico, muy poblado. Podríamos entrar en las especificidades de cómo estaba organizado el Imperio Azteca y el Imperio Inca, con grandes ciudades. Tú con una jerarquía enorme te cargas al de arriba y tienes miles y miles de siervos, digamos, y con una riqueza natural gigante, en el que la riqueza fluye del rey. Si tú eres el rey de España, si un noble te tose, te cortas la cabeza. O sea, tú no necesitas a nadie. Tú puedes, si la clase mercantil castellana se destroza, te da igual. Tienes a la flamenca y tienes a la italiana desesperada por ayudar. Ahora pensemos en el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra también le gusta irse por ahí de aventuras y hacer sus guerritas y conquistar el mundo y tal. Pero ¿qué tiene que hacer el rey de Inglaterra para hacerse sus guerritas y conquistar el mundo? Tiene que ir a los lores y a los mercaderes y decirles, oye, que me gustaría que me dierais más dinero. Y los mercaderes dicen, no, ni hablar, ¿qué te crees? No te vamos a dar más dinero. Aquí el rey de Inglaterra no puede ir a los lores y decir, pues os corto la cabeza. Porque no hay un oro que él diga, pues me lo apropio. Es que no existe. La riqueza es el comercio. ¿De acuerdo? Y la evolución de Inglaterra durante todos esos años y la evolución de Holanda durante todos esos años es la evolución de instituciones que le van atando las manos al monarca. Una historia preciosa es la Compañía de las Indias Holandesas, que es la primera compañía, el primer sistema, que no cuento en el libro, que nos llevaría en otra dirección, porque es una historia muy bonita que os recomiendo que miréis, que es la primera compañía ¿cómo se dice? Sociedad anónima, ¿no? La primera sociedad anónima en la que hay unos señores que se intercambian acciones, fletan barcos para irse a Indonesia. Claro, a estos señores no puede llegar el rey y expropiarlos, porque, o sea, no hay riqueza. La riqueza es unos señores muy espabilados que montan barcos, se van a Indonesia, traen dinero, lo que sea. Entonces, ese es el proceso en el que vas implementando el gobierno limitado. El gobierno no es un señor que cuando da la gana se coge y se roba lo que le apetece. El gobierno es un señor con unas reglas en las que va creciendo la riqueza y en la que hay un tira y afloja por atarle de las manos y por conseguir a cambio mayor capacidad de exigir que el rey se cumpla las normas también, que las normas no las pone él y los demás se caen. ¿Por qué cuento esta historia? ¿Qué viene? Cuento la historia porque es la historia de en qué pensamos, en qué consiste el crecimiento económico. El crecimiento económico se produce cuando tenemos unas instituciones que obligan a los poderosos a seguir las mismas reglas que los demás.
que restringen la capacidad de la arbitrariedad del poder político, de la policía, etcétera, y la capacidad de la expropiación arbitraria. Porque claro, tú no te vas a poner a inventar una cosa si mañana va a llegar el rey y va a decir, uy, qué buen invento para mí. Tú vas a preferir decir, yo de esto paso. Entonces, la causa de la diferencia no es que los españoles sean diferentes. La causa de la diferencia no es que nosotros que inventen ellos. La causa es simplemente que el crecimiento en ese momento era muy fácil para el rey y el rey no necesitaba atarse las manos, puede hacer lo que diera. Entonces, si miras a través del tiempo, pues, si ves en espacio, vas a ver, sin ninguna duda, muy fácilmente ejemplos de cómo las instituciones pueden machacar a un país y no a otro. O sea, Alemania del Este, Alemania del Oeste, Corea del Sur, Corea del Norte. O sea, dos países idénticos, con el mismo capital humano, con las mismas personas, todo idéntico, ¿no? Y un país muy rico y otro país, estamos todos en nuestro Samsung, y otro país, pues están muertos de asco, ¿no? O sea, es un ejemplo extremo de cómo, si con las mismas, todo lo demás igual, las instituciones importan muchísimo. A Bernard Acemoglu, en el libro, su libro reciente con Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, le gusta mucho contar un ejemplo de una ciudad fronteriza, parece que es Nogales, entre México y Estados Unidos, ¿no? Los mismos hispanos, la misma historia en los dos lados, pero la situación es muy diferente, porque tienes unas instituciones que funcionan y instituciones que no. Las ideas son florecitas muy vulnerables, que cualquiera puede arrancar, que cualquiera puede expropiar. Para que la gente quiera invertir, quiera generar riqueza, y quiera tener ideas, ideas no es inventarse la rueda, o sea, ideas es todo lo que hacemos todos los días. Esas ideas, solo en una tienda, en un restaurante, lo que sea, solo se van a generar si están protegidas de la arbitrariedad del poder. Entonces, la primera lección sobre que yo creo que los economistas entendemos, y la gente dice, los economistas están discutiendo sobre cosas. Bueno, a mí me parece que no entendemos, ¿no? Tenemos que ser modestos y reconocer que pues, toda la interacción de la política monetaria y el crecimiento económico, pues estamos en pañales. Pero entendemos bastante de cómo se produce el crecimiento económico. Segunda idea con la que me gustaría empezar de cómo es el mundo, ¿no? Y la conclusión, por decirlo otra vez, es el crecimiento a largo plazo se produce cuando tenemos instituciones económicas, instituciones políticas, que permiten que el juego se desarrolle, ¿no? Estamos en un partido de fútbol, ¿no? Nadie va a ir al partido de fútbol si todo el mundo sabe que el árbitro es de un equipo o del otro, porque para eso, ¿para qué lo vas a ver? El árbitro va a cambiar. O sea, que las reglas existan, que se cumplan, propiedad, seguridad pública, etcétera, y capital humano, educación y capacidad para crear ideas, hay que crear la educación. Pero voy a entrar en ese tema de capital humano al hablar de la economía de conocimiento. El mundo está cambiando mucho. Por un lado nos asusta porque pensamos, jolín, ¿qué trabajos va a haber cuando yo me haga mayor, ¿no? Si vosotros ahora tenéis 19 o 20 años y estáis pensando, oye, ¿a qué voy a dedicar? ¿No? Y estás pensando, oye, si es que los trabajos están desapareciendo, ¿no? Un trabajo que yo veía como absolutamente seguro, si me preguntas hace 5 años, yo digo, conductor de camión o conductor de taxi, digo, este trabajo no va a desaparecer. Porque vamos, los ordenadores, o sea, hay que integrar una cantidad de impulsos, hay que reaccionar, ¿no? Es muy difícil para un ordenador. Bueno, pues resulta que Google tiene 100 coches por California ahora mismo conducidos sin conductor. Hoy, ¿no? El Google Car es una realidad. Los países van a competir por ser los primeros que lo licencien. O sea, que esto va a ser una cuestión de mañana. O sea, por dentro de 15 años no existen taxistas. Por dentro de 15 años entras en el taxi, pones tu dirección, pasas tu tarjeta de crédito y te lleva. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es, por ponerlo de la manera más clara posible, los trabajos rutinarios manuales desaparecieron, o han desaparecido en las fábricas, pero también desaparecen en las oficinas. Los trabajos manuales con los robots, etcétera, están desapareciendo. Es decir, no tienes un operario cuyo trabajo es darle la vuelta a una cuerda, a una tuerca, eso está desapareciendo. Pero los trabajos intelectuales rutinarios también están desapareciendo. Es decir, ¿qué es un trabajo intelectual rutinario? Tú coges una foto de una compañía de seguros o de un banco de hace 20 años y lo que ves son miles de personas sentadas en mesas paralelas haciendo papeles. Haciendo papeles. O sea, ¿cómo se hacían los impuestos? Tú declarabas los impuestos, pero llenabas un papel. Era un formulario de 18 páginas. Ese papel, había otro señor al otro lado que lo leía. O sea, había miles de señores por cada formulario de impuestos tenía que haber un señor que lo leyera, ¿no? Ahora eso no existe. Tú rellenas tus impuestos online y van directamente al ordenador de la oficina del fisco, del Ministerio de Hacienda, se procesa y te llega una cuenta todo electrónico, ¿no?
Oye, eso son miles de trabajos. Son miles de trabajos en compañías de seguros, en compañías en banca. ¡Ay, qué susto! ¿No? ¡Qué susto! Bueno, sí que susto, pero vamos a pensarlo por el otro lado. O sea, pensad un momentito en la agricultura. O sea, hace 100 años todo el mundo trabaja en la agricultura. O sea, esto no hay nada nuevo. O sea, el 50% del empleo en Estados Unidos hace 100 años era en agricultura. Hoy es el 3%. ¿No? No trabajan en agricultura. Hoy estos 47% de ellos, ¿dónde están? ¿Están todos muertos de hambre? No. Hay nuevos trabajos. ¿De acuerdo? Hay nuevos trabajos, pero no en la agricultura. ¿De acuerdo? Lo que no va a haber, que va a haber trabajos para todos, pues va a haber. Es decir, eso es, vamos. Que los trabajos que va a haber para todos no van a ser, bueno, yo me gradúo en pollo en el último minuto, me aprendo las cosillas más o menos, aparezco en un sitio, me dan un trabajo en una oficina y me paso 8 horas al día haciendo un papeleo, cuando acabe me voy a casa y ya me llegará el cheque. Ese trabajo no va a existir. Como en la agricultura, el señor que decía, bueno, yo cuando acabe no voy a estudiar porque voy a hacer una azada y voy a hacer plantar mis patatas y tal. No, ya no existe. Mi amigo Ignacio, que está aquí, me contaba que el tractor, y de hecho lo vimos, el tractor que tiene, lo puedes programar y va él solito haciendo los surcos, tú lo programas y él solito se planta, lo que quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué trabajos sí van a existir? Bueno, pues 2 tipos. Vamos a simplificar lo más. Son los trabajos abstractos, llámalo creatividad, llámalo pensar. O sea, la máquina te va a dar la respuesta, pero no va a hacer la pregunta. ¿De acuerdo? O sea, va a hacer falta que alguien diga, oye, estamos pensando introducir una nueva tarjeta de crédito, vamos a hacer un estudio de mercado. Un estudio de mercado, estamos pensando hacer entre estos y esos. Esa pregunta, esa idea de estudio de mercado, etcétera, la va a tener que hacer una persona. ¿De acuerdo? Segundo, la creatividad. Es decir, nadie, o sea, el guión de una película de Hollywood, la negociación del contrato, y esto me lleva al segundo punto, que son los trabajos interpersonales. Los trabajos interpersonales no los van a hacer las máquinas porque no vamos a querer. ¿De acuerdo? No vas a querer, cuando seas mayor, que te cuide un robot. Vas a tener una persona que te cuide. Un bebé no lo va a cuidar el robot. Va a haber una guardería dentro de 150 años, una guardería igual que la de hoy. O sea, no va a haber una guardería de robots que cuidan a los bebés, ¿no? Entonces, esos 2 tipos de trabajos, que son no rutinarios para empezar, o bien abstractos, o bien interpersonales, son los que va a haber. Ahora voy a pasar de esto a España, y no quiero que la discusión sea sobre España, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poquito la idea general que os quiero dar de cómo hay que hacer política en España, política económica, y cómo hay que pensar en el mundo en el que estamos, partiendo de estas 2 cosas. Importantes instituciones y capital humano para el crecimiento, y cambio en la estructura de los mercados de trabajo, que elimina una gran parte de los trabajos. Dejadme que lo diga en términos de distribución de salarios, que los entendéis. Los trabajos que están eliminándose, estos trabajos rutinarios intelectuales, esta es una cosa importante, son trabajos, entre comillas, de clase media. Es decir, el señor que estaba en el Ministerio de Hacienda haciendo su papeleo, el señor que estaba en un banco rellenando impresos, este señor no era un currito, entre comillas, que está en la construcción. Este señor tenía una licenciatura y ganaba pues, el equivalente a 35.000 euros. ¿No? 30.000 euros. Un trabajo estupendo, podía mandar a los hijos, se iba de vacaciones, etc. O sea, entonces, lo que este cambio hacia trabajos abstractos y interpersonales, muchas personas lo interpretamos, esto no es evidente necesariamente, pero como un incremento de polarización. Vas a tener, esto se ve en las estructuras de Estados Unidos, un incremento de la demanda de trabajos poco pagados, camareros, y tienes un incremento de la demanda y de los ingresos en los trabajos muy buenos, entre comillas. Entonces, polarización. Y vas a tener una pérdida en trabajos intermedios. No quiere decir que no vaya a haber ningún trabajo intermedio. Vas a tener un vendedor que va a la tienda, pues eso es interpersonal, pues eso es un trabajo que es intermedio y que siga bien. Pero va a haber menos demanda por esos trabajos, ¿de acuerdo? Pues esas son las ideas que me gustaría. Yo creo que no se puede pensar en qué mundo, en qué España queremos, si no partimos de qué es lo que pensamos, a dónde va el mundo. Voy a pasar a España. España, en este mundo de deslocalización y de incremento de desigualdad y tal, ¿cómo está? ¿Cómo evoluciona? Bueno, yo creo que la motivación del libro, en el fondo, es que una vez que uno reconoce que el crecimiento
necesita capital humano, instituciones económicas, instituciones políticas, y que las nuevas tecnologías requieren capital humano, pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Desde ese punto de partida, espero que más o menos compartamos, para estar convencidos que tenéis que comprar el libro. Desde ese punto de partida, el camino que ha seguido España desde la crisis, desde el año, desde la burbuja, digamos, en el año 98, es el contrario a ese camino. Esa es mi tesis, ¿de acuerdo? Ese es el argumento del libro. El argumento es básicamente el siguiente. España ha tenido muchos problemas de capital humano, de instituciones políticas, hasta antes de ayer éramos una dictadura, imaginaos, muy serios. Cuando el crecimiento es extensivo, como en China, ahora mismo, pues si no tienes instituciones tampoco te pasa nada, incluso Rusia con comunismo, con Stalin pudo crecer cuando se trata de crecimiento extensivo. Cuando tienes que empezar a innovar y hacer tecnologías, pues te vas a parar. Vale, pues hemos tenido 35 años en los que hemos hecho los deberes, digamos, o 30, ¿no? Digamos, en 75, democracia, en lo político hemos mejorado, teníamos primero democracia, luego el mercado único, la Unión Europea, el mercado único, el euro, una serie de pasos que enfocaban toda la energía del país hacia, digamos, déjame llamarlos las reformas. Es decir, un reconocimiento de que España no tenía el sistema educativo, no tenía instituciones económicas, no tenía instituciones políticas que hacían falta y que las teníamos que mejorar. Competencia en los mercados, reguladores independientes, instituciones políticas mejores, más inversión en educación, etc. Mi argumento es que hay un cambio discreto y claro en muchas de las series temporales que se pueden ver, pero también en las que percibimos en la calle, con la entrada del euro y la paridad irrevocable de las monedas que se produce en el mundo, que es que nos corremos una puerta. ¿Qué quiere decir nos corremos una puerta? Nos corremos una puerta. Quiere decir que la burbuja financiera mundial, que seguramente se hubiera producido en España si hubiéramos tenido la peseta, se produce multiplicada por 1000 cuando no hay riesgo de tipo de cambio. O sea, España supone para un fondo de pensiones holandés o para un fondo de pensiones danés una posibilidad de un rendimiento mayor para tus activos sin riesgo de tipo de cambio. Puedes invertir, en prestarle a una caja, en prestarle a un banco y, oye, fenomenal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llueve dinero. Y que estamos un poquito como que descubrimos petróleo. A mí me descubrí un concepto que es muy en economía, que los que lo habéis estudiado ya muchos lo sabéis, pero me gustaría recordarlo, que es el concepto de la enfermedad holandesa, que es parte de Holanda cuando descubre gas, pero que lo puedes realmente, la primera experiencia de enfermedad holandesa la tuvo España cuando descubrió oro y plata en América del Sur. La enfermedad holandesa es que de repente te viene este influjo de recursos naturales, gas, petróleo, etc. Y este influjo de recursos naturales machaca la economía productiva. ¿Por qué? Pues porque los precios, todo el mundo le repente mucho dinero. Se lo gasta, suben los salarios. Tus bienes, tus productos se hacen no competitivos en el exterior, pierdes competitividad, te gastas mucho en consumo ostentoso, restaurantes, centros de las artes, centros lo que quieras, ¿no? Piensa en Arabia Saudí. Arabia Saudí es enfermedad holandesa perfecta, España del siglo de oro también. ¿Cómo es nuestra enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa es un poquito diferente. Descubrimos el sol y el ladrillo, ¿no? Y bueno, los alemanes nos quieren prestar todo el dinero que queramos. Y dicen que esto es un negocio estupendo. Nosotros nos podemos construir. ¿Cómo daña esto los pilares del crecimiento? Número 1, capital humano. He dicho que es crucial. A partir del 2000, España desde la transición hasta el 2000 siempre estaba mejorando en términos de abandono escolar. O sea, cada vez había más gente que continuaba en la escuela, que seguía, que iba hacia la universidad, etc. Del 2000 al final de la década, cada vez hay mayor abandono escolar en España. Es una tendencia que se revierte, pero de manera muy significativa, no un poquito, se revierte muy significativamente y que no se revierte en otros países de nuestra región. España es especial en ese tema. Cuando miras los datos, descubres que un número que les dicen muchos economistas, que es la prima salarial de la educación, lo que ganas si estudias
Yo digo, por lo que ganas si no estudias, puede ser incremento salarial. Pero resulta que en España no vale la pena estudiar. Ganas más poniendo ladrillos, trabajando en la construcción, que hacer una carrera, qué rollo para que vas a estudiar, y luego no sirve para nada. ¿De acuerdo? Entonces, la sociedad, aquí estamos conscientes de que esta sociedad es una vez. También el sistema educativo no ayuda. ¿De acuerdo? Pero hay un poco esa impresión de que, eso va a ser bueno. Iba a decir que soy yo, por suerte no soy yo, porque hace de mi cara. Hubiera sido bueno que hubiera sido yo, porque es como, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Pues que perdemos, en capital humano, perdemos ese norte, que es, oye, tenemos un problema, aquí hemos parado. No, aquí no hay problemas. Cuando entrevisté a Ochava para el libro de los 50 años de TDA, Carlos Ochava, me contó una historia parecida a los años 90. Ellos estaban convencidos de que el mercado temporal español era un desastre, la dualidad, los contratos temporales y tal. De repente se fue en España que era algo loco y todo el mundo dice, bueno, pues oye, tampoco somos tan malos, no pasa nada. Y eso lo pensamos en 2001 2002, oye, vamos, déjate, estamos creciendo a tope, nos va fenomenal. Capital humano, abandono escolar, etcétera, yo creo que retroceso. Instituciones económicas, en mi opinión, retroceso. Es decir, tienes más retornos, piensa en dos sectores. El sector de conseguir rentas y el retorno de trabajar, inventarte cosas, etc. Conseguir rentas quiere decir, me hago amigo del concejal de turno, consigo un préstamo de la caja que es amiga del concejal, consigo una recolección que es el amigo del concejal y me hago millonario sin hacer nada más allá que conseguir rentas. Entonces, en esos años, las instituciones económicas, lo que empezamos a ver es que se pierde lo íbamos mejorando, no era perfecto, nunca lo ha sido muy bueno en España, esa separación entre el sector público y el sector privado. Se empieza a fusionar y la corrupción realmente en España. Yo creo que la sociedad española en general no es corrupta, o sea, yo creo que tú no vas a un policía con 50 euros a que te quite una multa. Yo no he oído nunca a nadie que me haya contado que nadie le ha contado a él, o sea, quiero decir, no he oído nunca hablar de que un policía te quite una multa porque le pagas 30 euros. O sea, eso en Brasil pasa todos los días. ¿De acuerdo? En España esa corrupción no existe. Tenemos esa corrupción que está muy relacionada con las recalificaciones, con el mobiliario, con cierto poder político local, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que el dinero fácil relacionado con nuestro petróleo produce lo que produce en Nigeria el petróleo. O sea, en Nigeria, y lo que le produjo al rey de España en el siglo XVII en el oro. En Nigeria, si tú eres un nigeriano, no tienes que dar instituciones para que la gente trabaje para luego poderle sacar impuestos. Te da igual que la gente no trabaje. Lo que es apropiarte del petróleo y que se fastidie de dólares, ¿no? Entonces, esa idea de nuestro oro la cumple nuestro ladrillo, que es una empresa, digamos, que nos lleva en la dirección incorrecta. Las decisiones políticas con detalle, os voy a decir una cosa muy concreta. Os voy a hacer dos ejemplos concretos y ya está. Electricidad y cajas. Cuando los economistas nos metemos en estos temas, nos acusan de que nos estamos metiendo en política, ¿no? ¿Por qué hablo yo de estas cosas, no? Eugenio, tú eres economista, pues ¿por qué vas a hablar de estas cosas, no? Pues instituciones importan. Y os voy a dar un ejemplo para el crecimiento económico y para cómo funciona. Electricidad. No tiene ningún problema de... No tenemos problema de generación. Tenemos unas centrales hidráulicas, unas centrales nucleares, gas, carbón. Yo he trabajado sobre ese tema hace muchos años. No tiene un problema mayor. Oye, pero si estamos todo el día con el recibo de la luz, si es un lío, si hay 17 reformas, ¿qué pasa? Es un problema estrictamente político. Es un problema estrictamente político. Es que les debemos una pasta a las compañías eléctricas. Oye, ¿cómo les debo una pasta? ¿Yo cómo le voy a dar una pasta? Si yo pago mi recibo de luz todos los meses. No. No pagas tu recibo de luz, tú pagas una parte. ¿Cómo que pagas una parte? Yo pago lo que me llega. No. Es que se hizo una reforma en la que se separaron los precios que cobraban ellas de los precios que pagaban. Yo digo a las naranjas, mira, esto es lo que tú pagas por naranjas, esto es lo que el otro cobra. Oye, ¿esa diferencia? ¿Qué vamos a hacer con ella? No te preocupes. Ya la pagarán los compradores de naranja en el futuro. ¿Cómo en el futuro? ¿Cuándo? Bueno, en el futuro. Ese servicio de farming, no dejéis que os cuenten, no, es que hay costes reconocidos, no tiene nada que ver con costes. Nada. Son dos precios diferentes. ¿Qué pasa? Pues que, claro, yo consumo electricidad sin pensar cuánto cuesta porque me está costando menos de lo que en realidad me está costando y los otros están produciendo como locos y les da igual porque ya les pagarán en el futuro. Añádele a eso una decisión que fue la decisión de las renovables, otra decisión política,
que tiene la siguiente característica. Y cualquiera que haya hecho un grupo de oferta y demanda se da cuenta que esta característica es errónea. Que es, oye, vamos a hacer un subsidio enorme, gigantesco, a la producción de naranjas, ¿no? Estamos hablando de electricidad, pero vamos a pensar en naranjas. Vamos a pagar las naranjas a 100 veces su precio, su coste. Tú, si hicieras eso, ¿qué pensáis? De naranjas en España, el año que viene va a ser maravilloso. ¿Cómo haces este subsidio sobre las naranjas? Pues que tienes una producción de naranjas gigante. Entonces, si tú quisieras... Yo estoy en contra del subsidio a la naranja, y el de la electricidad sostenible también. Pero me da igual. Si tú estás a favor, cuando pones el subsidio dices, vamos a hacer esto hasta esta capacidad. Y cuando produzcamos todas estas naranjas ya nadie más va a tener subsidio. Aquí se coge y se dice, no, a este subsidio, todo el mundo que ponga una huerta solar va a tener este precio. Claro, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo quiere una huerta solar. ¿Y qué pasa? Que luego no te puedes pagar, la puedes cambiar, recibe la luz y dices, bueno, también la pagaremos luego. Entonces, a ver, recibe la luz tiene 30.000 millones extra que los españoles deben a las compañías eléctricas. ¿Cómo que se los deben? Si pagan 2 meses, no, es que está prometido. Entonces, el detalle. Segundo ejemplo de por qué las instituciones importan concretísimo en España, que lo puedo decir en general, pero lo quiero decir concretísimo. Tema de las cajas. Las cajas de ahorros no tienen un accidente que les pasó. Las cajas de ahorros tienen un problema concreto que viene directamente ligado a la gestión, el tipo de gestión que estaba haciendo la gestión. No tenía nada que ver. Yo hice un trabajo para el Banco de España en 2009 explicando lo que estaba pasando. Y se lo presenté allí todo, ¿no? Y está clarísimo cuando hacen los números, y lo tengo en mi página web, cuando hacen los números, que las cajas que se llaman Garete son las que estaban más politizadas, tenían menor capital humano los de arriba y tenían menor experiencia. Había gente que no tenía ni licenciatura en economía, ni licenciatura en finanzas, ni ninguna experiencia en economía ni finanzas de nada. Y era el jefado de la caja. ¿Por qué? Pues porque no, la caja no estaba intentando gestionar el dinero. No era ese su trabajo. Su trabajo era como un motor de desarrollo regional, que al final quiere decir más o menos darle dinero a tus amigos. Más o menos. O sea, a tus amigos que hagan cosas buenas en principio, pero bueno, eso era lo que, o al menos eso que entendían en muchas de esas cosas. Es decir, el argumento que estoy haciendo es, todos estos temas de instituciones que digo suenan como ya, eso es a largo plazo. Son los problemas que te causan el problema hoy. Y lo sigues causando exactamente igual. Sigues nombrando la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la misma manera, la nueva Comisión de la Competencia de la misma manera, el Tribunal Supremo de la misma manera, el Constitucional de la misma manera, y no es un problema de, bueno, sí, de política, este señor se mete en política. No. Es un problema que va a afectar directamente a cómo vamos a crecer y qué oportunidades va a tener la gente. ¿De acuerdo? Ese es el... O sea, os he resumido todo el segundo bloque. Capital humano. Creo que tenemos que cambiar nuestra educación. Creo que tenemos que cambiar nuestra educación y que muchas de las cosas que creo las podéis cambiar vosotros. No tienen necesariamente que cambiar. No todo lo que tiene que cambiar tiene que ir de arriba. Yo creo que la cultura española tiene un poquito esa impresión de que, oye, aquí es como me educan y yo me estudio los apuntes y me olvido. Y os voy a decir que a mí, por cualquier bobada, que no sé muy bien qué bobada es, porque no tengo suficiente que hacer, pues me he apuntado a varios cursos de Coursera, que me gustan mucho, ¿no? Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A. Gratis. Es un sitio de internet, una página web, donde muchas universidades están poniendo cursos gratis de todo. Bueno, yo me he apuntado a varios. Uno, de mecánica estadística, porque se me ha ocurrido. Está muy bien explicado. Es un profesor de la Escuela Normal Superior de Francia, lo explica de maravilla. Pero, por ejemplo, el 7 de abril empieza 4 cursos de Big Data. Y el 7 de mayo, otros 4. Hay 8 en total. Son gratis. ¿Qué dicen de Big Data? Te van a explicar todo, desde qué es Big Data, cómo programar. Vas a tener que hacer los programitas en Python. Pero tampoco es que no sabes hacer programitas en Python. Si el primer día que tienes años lo que es un proyecto en Python no lo sabes hacer, 3 horas después sabes hacer programitas aquí en Python. O sea, no es que, joder, yo sé programar en Python. Está tirado a programar en Python. O sea, es tener un poquito de lógica y aprender las reglas. Es como hablar. O sea, es las reglas. Bueno, pues te vas a Coursera. Esos cursos son todos gratis. Y en agosto, o en septiembre, cuando te has acabado los 8 cursos, pues si un banco te pregunta, oye, ¿tú sabes hacer Hadoop? ¿Sabes hacer herramientas de visualización? ¿Sabes programar en R? Tú no te quedas como R. ¿Es R? No sabes. Ah, sí, programar en R. Y en la universidad hice econometría y además yo me he añadido formación. O sea, estamos en un mundo en el que hay muchos instrumentos. Parte de lo que hay que hacer lo tiene que hacer España, sin duda. Tenemos que mejorar nuestra educación. Tiene que haber más matemáticas, tiene que haber más capacidad de hacer modelos. Los modelos, y de esto voy a hablar esta tarde, no me voy a repetir. Esta tarde es en la Facultad de Ciencias para estudiantes y es más sobre qué hay que hacer en estudio y todo eso, ¿no? Y
Estudiar, ¿no? Estudiar. Pero una de las cosas que voy a decir es que los modelos es como pensamos en el mundo, en marketing, en economía, en finanzas, pero también en ciencia. Un modelo celular, cómo interactúan las células, cómo se dan las proteínas, qué gen a causa de cáncer, eso es Big Data, eso es estadística, eso es modelización. Todo eso son cosas que hay que saber hacer. Todas son cosas que podéis aprender, se puede aprender uno solo. Pero son cosas que nuestro sistema educativo tiene que hacer mucho más. Entonces, hay que hacer cambios en educación, hay que hacer cambios en instituciones económicas, y yo creo que eso pasa porque la sociedad reconozca, y ese es el objetivo del libro, crear esa conciencia, que es que la sociedad reconozca que no se trata de que venga la siguiente burbuja, que queremos el siguiente pelotazo, que otra vez el 92, otra vez la Olimpiada. La Olimpiada de Madrid es para cortarse las venas. ¿Qué es esa idiotez de la Olimpiada de Madrid? No hemos visto lo que pasa en estas cosas. Ya se terminó. Se terminaron los grandes eventos y las grandes fiestas y vamos a crear unas reglas de juego que sirvan, que el regulador económico funcione, que los tribunales funcionen, la competencia. O sea, el mercado de la energía no es objetivo. El mercado de la gasolina es un desastre, oligopolizado totalmente. O sea, esas cosas se pueden cambiar, el país puede mejorar mucho, la gente tiene la energía y las ganas de hacer cosas. Y tercero, las instituciones políticas. Y aquí es donde entra la parte más polémica. La voy a decir, oye, este señor, una economista de ABC que me puso a parir, diciendo que, bueno, que yo por qué me metía en estas cosas, ¿no? Y algunas personas os da cuenta con las cajas y con las eléctricas. No es posible generar el crecimiento económico necesario si al final la gente piensa que la forma de ser adelante no es tener una empresa, innovar, inventarse algo en el garaje, educarse, aprender estadística, lo que quieras, sino que piensa que lo importante es conocer a un concejal, conseguir una contrata, conseguir un permiso y ya se sale adelante. Eso, al final, esa es la forma de crecer que ha llevado a Argentina a ser unos 10 países más importantes del mundo, una de las mejores economías del mundo, al principio del siglo XX, a ser lo que es ahora. Una economía en vías de subdesarrollo, hoy y mañana y pasado. Y todos sabemos que mañana Argentina va a ser más pobre que hoy, y pasado mañana más pobre que ayer. Y ese es el camino que lleva. ¿Que no tiene recursos naturales? Hombre, de sobra. ¿Que no tiene muchas otras cosas? De sobra. ¿Qué es lo que no tiene? Unas instituciones políticas catastróficas, corrupción por todas partes, y eso tiene que cambiar. Yo, en particular, ¿cómo creo que hay que cambiar? Bueno, digamos el sistema de rendición de cuentas. Yo no creo que tengan que cambiar los partidos que tenemos y son los que hay, y ya está. O sea, y la gente tiene que votar a otros o a esos o a los que quieran. Pero internamente el partido tiene que tener mecanismos para exigir cuentas. Tiene que haber democracia interna, las cuentas tienen que estar auditadas, como en cualquier empresa, en cualquier fundación. Si te tiran dinero para algo, tú luego tienes que explicar las cuentas, las tienes que hacer públicas. Todas esas cosas sencillas, primarias, que sirvan para que la gente compita, la gente pueda saber cómo están las cosas, para concejales, para todo, votos abiertos, todo eso que haga que el sistema sea mucho más transparente, mucho más responsive, que responda mejor a las necesidades de la gente y que permita el crecimiento económico y que permita que, en definitiva, la sociedad pueda vivir mejor. Muchas gracias y eso es todo.